Este es el circuito 2, el que vamos a tratar de analizar. Vean ustedes. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Sí? Nosotros tenemos una batería, un switch, una resistencia y un capacitor. Y queremos analizar qué pasa cuando tenemos que se está cargando o descargando el capacitor. Eso es lo que vamos a analizar. Vamos a analizar la corriente va a variar ya en el tiempo. Y no solamente la corriente va a variar en el tiempo. Lo que va a variar en el tiempo va a ser, vean ustedes, va a variar la tensión en la resistencia, la tensión en la capacidad y la corriente. O sea, cuando nosotros analizamos un circuito, siempre lo que nosotros analizamos, son las magnitudes físicas. En un circuito, las magnitudes físicas son la diferencia de potencial, ¿sí? Tanto en el capacitor como en la resistencia, ¿sí? Y la corriente que se establece. Esa corriente que se establece en el circuito va a ser variable, la tensión en la resistencia va a ser variable y la tensión en la capacidad van a ser variables. Todo eso va a ser variable en el tiempo. Entonces nosotros vamos a tener un circuito que va a ser un circuito de carga cuando el switch está el switch está en A, es decir, esto se va a cargar. El capacitor va a comenzar con una carga positiva, ¿sí? En una placa y carga negativa en la otra, hasta que la tensión se iguale a la tensión de la FEM o de la batería. Eso sería en un tiempo muy largo. Y cuando el switch esté en el punto B, este capacitor se va a descargar. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a estar analizando. ¿Se entiende? Entonces, en la teoría ustedes vieron, si planteábamos ley de mallas, queríamos analizar el circuito de carga, planteamos la ley de mallas. La ley de mallas me daba que lo mismo que habíamos planteado, la FEM menos la tensión en la resistencia, menos la tensión en la capacidad, me da igual a 0. De ahí me queda una ecuación diferencial, donde la carga es variable y la corriente es variable. Esa ecuación diferencial, ¿no es cierto?, me da como resultado, ¿sí? En este caso, me da como resultado en el circuito de carga, una ecuación diferencial que lo puedo hacer por integración, en este caso. Y vamos a ver nosotros que me da que la carga en función del tiempo es una exponencial. Y donde este término que está acá abajo, ¿cómo se llama? R por C, para la carga. Tau. Tau, que sería la constante de tiempo. ¿Sí? Que para nosotros sería la constante de tiempo. R por C. ¿Sí? Ahora bien, le pregunto, en una carga, cuando el tiempo transcurrido es igual a una vez estado, ¿cuánto nosotros vamos a tener que se cargó el capacitor? Según la teoría que habían visto. 63%. 68%. 63%. 63%. Entonces, la resistencia, ¿cómo calculo la tensión en la resistencia? Y por R nuevamente. La corriente es la derivada de Q respecto a T. Vean ustedes que cuando el tiempo es 0, la carga es 0. Y cuando T tiende a infinito, esto tiende a 0, este término tiende a 0 y la carga tiende a ser la carga máxima. ¿Sí? Es decir, si nosotros graficamos eso, me da algo así, ¿no? Una exponencial. Carga en función del tiempo. Carga en función del tiempo. Donde nosotros tenemos que este sería la exponencial, trata de mantenerse a la carga máxima. ¿Sí? Y la corriente es la derivada.
Cuando T es 0, tenemos una corriente máxima, justamente. ¿Por qué no tenemos una corriente máxima? ¿Por qué creen ustedes que es una corriente máxima? Cuando T es 0. Físicamente, ¿por qué se da? Porque luego se empieza a cargar el capacitor. ¿Por qué? ¿Pero cuál es la causa? ¿Por qué la corriente es máxima físicamente? Cuando T igual 0. Porque no hay carga en el capacitor. Entonces la carga que va a haber ahí, en ese instante cero va a ser la máxima. Y a medida que se vaya cargando va disminuyendo la corriente. Pero vean ustedes lo siguiente. ¿Quién limita únicamente la entrada, esa corriente? Cuando T igual 0, ¿quién me limita esa corriente? El switch, ¿puede ser? No. O la resistencia. Únicamente me está limitando la resistencia. Por eso, al principio, cuando T igual 0, esto es 1 y me queda solamente la FEM sobre la resistencia. Es como que si esto fuese un cortocircuito. Al principio esto es un cortocircuito, porque la tensión en la capacidad es 0 al principio. Entonces es un cortocircuito. La única limitación que tenemos es la resistencia. Por eso es máximo. Porque el capacitor no está cargado, por eso es máximo. Al no estar cargado no tengo tensión. ¿Se entiende? Profe, ¿y si sacamos esa resistencia de ahí y conectamos solo el capacitor? Ahí no sería máximo. Ahí lo que pasa es que vos lo que vas a hacer va a ser como un cortocircuito. Va a explotar tu circuito. Ah, bien, bien. Sí. Algo de resistencia necesita tener. Algo de resistencia necesita tener. ¿Se entiende? Perfecto, sí. Por eso vos cuando tenés un circuito capacitivo, cuando vos conectás tenés picos de corriente que hace saltar la térmica. Cuando el circuito es capacitivo. Claro, sí. ¿Se entiende? Porque toma mucha corriente inicial en los circuitos capacitivos. Bueno, entonces la tensión en la resistencia y por eso. Siempre, acá. Como la corriente es variable, la tensión en la resistencia es variable. Por eso toma esto. Siempre la tensión en la resistencia va a estar, decimos, en fase con la corriente. Siempre la tensión en la resistencia va a estar en fase en la corriente porque es proporcional. ¿Ve? Y por R es constante, entonces siempre decimos que está en fase con la corriente. Ahora, ¿qué pasa con la capacidad? Con la tensión en la capacidad. ¿Qué hay con la tensión y la capacidad? Y la corriente. Vean que la tensión le sigue a la carga, no a la corriente. Siempre cuando hay una carga, hay una tensión. Si no hay carga, no hay tensión. Vean que ustedes tienen al principio, no hay carga, por lo tanto, yo que le dije, ¿cuánto vale la tensión en el capacitor cuando no hay carga? 0. 0. Pero la corriente es máxima. Ven que está desfasado. Cuando T igual 0, la corriente es máxima, pero la tensión en la capacidad es 0. Siempre está desfasada la tensión y la corriente. ¿Por qué? Porque la tensión es proporcional a la carga, no a la corriente. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, genial. Se entiende. Entonces, vean que la tensión en la capacidad siempre es más fácil si yo tengo la carga dividido por la capacidad y tengo la tensión en la capacidad. ¿Se entiende eso? Es una forma indirecta de medir. Si yo puedo medir tensión en borne del capacitor, ya estoy midiendo la carga. ¿Se entiende? Claro, sí. Es una forma fácil de medir. Yo mido la tensión con un tester y automáticamente tengo la carga de capacidad. ¿Sí o no? Sí, profe, ahí se entiende.
Bien, entonces, si tau R por RC, nosotros vamos a tener que cuando el tiempo es una vez tau, se carga el 63% de la carga máxima. 63% de la carga máxima. ¿Eh? Y la corriente, cuando el tiempo es una vez tau, es 37% de la corriente máxima. ¿Se entiende eso? ¿Se tiene que acordar? Profe, ¿tendría alguna relación eso? Por ejemplo, de la corriente, si sumamos la corriente con la carga, forman el 100%. ¿Tiene alguna relación eso o...? Sí, porque tal uno acá, por eso nada más una cuestión matemática, que están desfasados. Ah, bien, bien. O sea que Porque físicamente uno no... es la derivada del otro, porque uno es la derivada del otro. La derivada acá, ¿viste? La derivada de esta. Por eso nada más. Perfecto. Sí, sí. Bueno, ¿se entiende, chicos? Bueno, ese sería el gráfico de corriente y tensión en la carga. En la carga. Vamos con el tema energía. Energía, que siempre le pedimos. Energía disipada en las resistencias I cuadrado por R por T, por diferencial de T. Acá ya no puedo despejar la corriente. ¿Se acuerdan que en corriente continua yo sacaba esto para afuera? ¿Se acuerdan? Claro, porque no es constante más. Y por R yo sacaba antes, ahora yo no puedo sacar. R sí, pero I no puedo sacar. Sí, Porque sí. una E depende del tiempo. Va variando. Va a variar. Entonces acá yo puedo calcular. Como esta integral. Entonces cuando vean ustedes lo siguiente. Que siempre es más fácil. ¿Por qué le digo que es más fácil? Cuando yo le pido la energía en la resistencia, van a tener que integrar este cuadrado. ¿Ven que van a tener que integrar este cuadrado? ¿Se ve o no? Hacen esta integral. Ese es la resistencia, es la energía en la resistencia. Entonces, ¿qué es más fácil? Siempre es más práctico hacer lo siguiente. Yo tengo la tensión en la energía en la capacidad. La energía en la capacidad es un medio. La energía en la capacidad siempre es un medio de ¿qué? De la tensión al cuadrado en la capacidad, ¿no es cierto? Un medio de C por B al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, la tensión en la capacidad, yo ya no, la energía en la capacidad yo no tengo que integrar. ¿Por qué no tengo que integrar? Porque yo sé la tensión, sé que esta es la tensión en la capacidad. No hay que integrar. Siempre la energía elevo la tensión al cuadrado. Entonces, siempre es más fácil calcular la energía en la capacidad. Y la energía que me entrega la FEM, siempre I por E es constante, y lo que voy a tener que integrar solamente es I. Por eso que me resulta la energía que me entrega la FEM va a ser la energía en la capacidad más la energía en la resistencia. Entonces, para calcular siempre la energía en la resistencia, en vez de resolver esta integral, siempre conviene hacer así. Calcular la energía entregada por la FEM y a eso le resto la energía en la capacidad. Y ahí tengo la energía en la resistencia. ¿Por qué? Porque no tengo que integrar la energía en la capacidad y la energía en la FEM solamente integro con no elevo al cuadrado. ¿Se ve o no? Sí, profe. Sí, sí. Siempre acuérdense de esta relación. La energía que entrega la FEM va a ser la energía que está en la capacidad más la energía disipada en la resistencia. Bueno, ¿se entiende? En una descarga, vamos con una descarga. En la descarga ya no tengo la FEM. Entonces, cuando planteo la malla, ya no voy a necesitar la FEM. Entonces, va a ser I por R más la tensión en la capacidad. ¿Sí? Esta es la tensión en C y esta es la tensión en R.
Entonces, ley de mallas. I por R más, sería esta, ¿no? Lo estoy planteando así. Esta es la corriente. Esta es la corriente. La tensión en R más la tensión en C es igual a 0. Y de ahí simplemente me queda resolver la integral y indefinida, y ahí me queda en función del tiempo. Derivo y obtengo la corriente. Otra vez, I por R me da la tensión en la resistencia, y la tensión en la capacidad siempre va a ser la carga sobre C. Que esta es la carga variable. ¿Se entiende eso? Y ahí siempre es de gráfico, ¿no? Esto es gráfico de carga, gráfico de descarga. Eso utilizando un osciloscopio. Carga, descarga, carga, descarga. Eso lo van a ver en el laboratorio. Tensión en la resistencia. Y esta es la suma de tensión en la resistencia más tensión en la capacidad. Siempre una constante. Carga y descarga. ¿Se entiende, chicos? Bueno, vamos al ejercicio. Vamos al ejercicio, ¿sí? Vamos al ejercicio. Ejercicio 2. ¿Sí? ¿Planteamos? ¿Planteamos o no? Tienen el circuito. Vean que la carga y descarga en este caso tienen diferentes resistencias. Al tener diferentes resistencias tienen diferentes tau. Y ahí pueden ver, ahí se pueden dar cuenta. Acá, S1 y S. Bueno, le pregunto, acá a simple vista, R1 vale 1 megón y esta R de descarga vale 0,5 ohm. Le pregunto, ¿cuál es el tiempo más largo? ¿Cuánto tiempo lleva más? ¿La carga o la descarga? La carga. La carga lleva más tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la resistencia es mayor. Sí, ¿verdad? Eso yo me doy cuenta justamente ahí calculando el tau de carga y de descarga. Calculo el tau de carga y de descarga y calculo el I máximo de carga y de descarga. ¿Estamos? Hago eso, por favor. Punto A y punto B. ¿Sí? Ustedes tienen acá, ¿no es cierto? El R. Vamos a plantear eso, ¿sí? ¿Le parece? Bueno, entonces, vamos con el tau. El tau es R por C. En la carga, ¿sí? Nosotros vamos a tener que R vale 1 megón. Y en la descarga, R, ¿cuánto vale? 0,5. 0,5 ohm. Entonces tengo un tau, ¿sí? Entonces el tau acá de descarga, de carga, en la carga, ¿cuánto vale?
1 megón por ¿cuánto? La capacidad. 16 microfarads. microfarads. Y en el tau de descarga vale 0,5 ohm por 16 microfarads. ¿Está? Ahí puedo calcular. ¿Y los I cuánto vale? Vamos con el I máximo. ¿Cuál es el I máximo? En la carga. Vamos con el I máximo, vamos con la carga. En la carga, ¿cuál va a ser? 12 volts sobre 0,5. Exacto. El I máximo va a ser la FEM sobre qué cosa? Sobre la resistencia 1, que es la que está limitando. ¿Se entiende eso, no? ¿Se entiende? Porque en mi circuito en la carga tengo la FEM, la resistencia 1 y la capacidad. Entonces, esta es la corriente. Al principio dijimos que acá la tensión es 0, porque la tensión no está... Al inicio la tensión es 0, entonces acá la corriente va a ser E sobre R1. Por eso. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, y para la descarga también sería el 12 volts sobre... Pero, y claro, eso es sobre lo que la le iba otra a decir. resistencia. En la descarga, vamos a suponer que en la descarga, lo que suponemos nosotros, para poder calcular la carga máxima, es que el capacitor acá está cargado a la tensión máxima, o sea, los 12 voltios. Pasó mucho tiempo, sería. Entonces ahí calculo la corriente de, carga, de descarga. En este caso va a ser ¿cuánto? Va a ser los 12 voltios dividido los 0,5 ohm. ¿Se entiende? Y acá va a ser ¿cuánto? Los 12 voltios dividido, ¿cuánto? 1 megón. ¿Cuánto vale 1 megón? ¿Cuánto vale 1 mega? 1 por 10 a la 6. 10 a la 6. Exacto, 10 a la 6 ohm. Eso vale 1 megón. 1 millón de ohm. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Planteen el ejercicio, planteen el punto E y el punto G y pásenme por Telegram. ¿Le parece?